todos. Vamos a ir ahora en un momentito dándoos acceso para que podáis también en un momento dado pues compartir, preguntar, intervenir, todo dentro de un orden, ¿de acuerdo? Tenemos hoy con nosotros a Lara Viada, que bueno, es experta en inversión con impacto. Lara tiene una formación en lo que es administración y dirección de empresas y también en economía y relaciones internacionales. Ella empezó su carrera pues en el ámbito del marketing, pero digamos que en breve se da cuenta que necesita un objetivo, valora un objetivo, un propósito, digamos, mayor. Siente que le falta algo, por decirlo de alguna manera, en su ámbito laboral y se orienta a cuestiones que tienen que ver con el impacto social. Su propósito, digamos, el que toma forma en este momento es ayudar en la inversión a empresas, más allá de proyectos, a empresas sociales. ¿Por qué empresas sociales? Porque considera que las empresas tienen un ámbito, un tiempo de vida, digamos, mayor, tienen un objetivo más amplio que un proyecto en sí, que bueno, puede tener un origen y un final, y considera que es importante pues, que los grandes inversores y bueno, los pequeños también, pero los inversores apuesten por empresas sociales, ¿de acuerdo? Y reviertan, digamos, ayuden a crecer a estas empresas, revirtiendo así en la sociedad con un impacto positivo. Ella forma parte de una entidad, de una empresa que es CREAS. Esta empresa es, digamos, el primer fondo de emprendimiento social que se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la finalidad de esta entidad es pues captar inversores para apostar por empresas sociales, por causas, digamos, que tienen un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Su objetivo pues, es convencer a los inversores que pueden llegar a ganar también dinero apostando por causas justas, ¿no? Y bueno, ella, como os digo, tiene una gran experiencia en todo esto que es instrumentos de inversión para el impacto social y hoy os va a acercar pues, estos instrumentos, estos recursos para que tengáis una mayor conciencia, ¿no? De que ahí fuera hay entidades y hay instrumentos que os pueden ayudar a crecer, ¿de acuerdo? Sin más, os dejo con Lara y ahora vamos a ir, pues, digamos, habilitándoos para que podáis más adelante o si Lara os invita a preguntar y a lanzar pues vuestras consultas, ¿de acuerdo? Nada, un saludo a todos. Lara, cuando quieras. Muchas Gracias. gracias, Maite. Siempre es curioso escuchar la presentación de uno de boca de otro y te agradezco mucho la introducción. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros hoy. Por favor, sentiros libres de preguntar. No sé si ellos se pueden abrir el micrófono o Sí, a través del estamos chat. habilitándoles para que puedan tener esa posibilidad, sí. Los que Genial, veis pues que van apareciendo ya aquí en pantalla. genial, perfecto. Pues nada, yo me encantaría que esto fuese un diálogo abierto y dinámico, así que por favor, interrumpidme cuando os apetezca. Voy a compartir mi pantalla para que podamos seguir la presentación. Espero que la veáis ahí todos. Mi pantalla completa. Muy bien. Bueno, pues entonces, bienvenidos y encantada de estar con vosotros esta próxima hora. Como bien ha dicho Maite, mi objetivo en este webinar es, pues he visto todo el programa que habéis ido siguiendo, pues quizás un poco acabar con la parte de cómo se puede financiar una empresa de impacto, ¿no? No solo a través de la inversión de impacto, que otro tipo de instrumentos hay también, pues donaciones, deudas, que tienen de bueno un tipo de instrumentos u otros o para qué normalmente uno recomendaría un tipo de financiación u otra. Y luego acabar un poco con, pues, cómo puede ser la parte de relación con un inversor, ¿no? Cómo hacer un pitch
de un inversor, cómo enamorar a un inversor y luego qué cosas son importantes negociar también y qué tipo de cosas deberíais buscar en un inversor, qué tipo de aporte de valor también debería traer un inversor, ¿no? Bueno, entonces, brevemente un poco qué es la inversión de impacto, puesto que al fin y al cabo es mi libro, ¿no? Entonces, contaros un poco a lo que me dedico. Nosotros, de lo que hablamos hoy en día, bueno, antes de empezar con la inversión de impacto, casi me voy a presentar un poco también, como dice Maite, yo soy una apasionada de las empresas con impacto, realmente creo que, que la responsabilidad para construir el mundo que queremos es de todos, ¿no? Que no podemos solo delegarlo, si queréis, como se hacía en los años 90 en los gobiernos o en las ONGs, y que el papel de la empresa privada tiene un papel fundamental para ayudar a resolver los grandes problemas medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos, ¿no? Empecé mi carrera en L'Oréal, es verdad que luego me fui a estudiar a Estados Unidos y luego llevo ya más de 10 años en el sector de la inversión de impacto. Empecé trabajando en un fondo americano con el que me fui a Latinoamérica y estuve varios años invirtiendo en la zona andina, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Las empresas en las que invertí ahí, pues quizás eran muy distintas de las empresas españolas, había mucho agroexportación, ayudar a muchos pequeños agricultores a pasar de cultivar productos de poco valor a productos de mucho más valor para mejorar sus ingresos, muchos temas de explotación de bosques. Y bueno, volví a España después y llevo en España ya 6, 8 años. Y el sector ha ido creciendo muy poco a poco, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto que realmente por fin está cogiendo fuerza y empieza a haber muchos más fondos, muchos más actores y mucho más movimiento en el sector de la inversión de impacto y de las empresas sociales, ¿no? Entonces creo que el que esté llegando ahora, pues está llegando en un momento muy dulce del sector, ¿no? Con muchas cosas por hacer, pero también ya mucho camino recorrido. Entonces, la inversión de impacto, nosotros empezamos a hablar ya no solo de inversión de impacto, sino de economía de impacto, ¿no? Con la idea de que estamos ante una nueva revolución, que es la revolución del impacto. Si queréis, este concepto, desgraciadamente no lo he inventado yo, lo cuenta Sir Ronald Cohen, que es pues una especie de gurú en nuestro sector, ¿no? Él fue uno de los padres del capital riesgo en Inglaterra y ya hace bastantes años, yo creo que fue por el 2008, empezó también a liderar el movimiento de inversión de impacto en Inglaterra. Cuando David Cameron le pidió que por favor pues, crease todo un grupo de inversión de impacto en Inglaterra y ahí se creó el Global Steering Group, el GSG, que es un poco la organización mundial que promueve la inversión de impacto, ¿no? Entonces, bueno, vivimos la era industrial, ¿no? Con las dos revoluciones industriales, vivimos la era del conocimiento y hoy estamos viviendo la revolución del impacto, ¿no? Donde que estamos empezando a poner la salud, la inclusión social, el cambio climático y la responsabilidad en el centro de todo lo que hacemos y es lo que está guiando gran parte de las innovaciones, ¿no? Otra de las cosas que también ha hecho que crezca mucho la inversión de impacto es, bueno, como muchos conoceréis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se construyeron a partir de los objetivos del milenio, ¿no? Hoy en día ya son 17 objetivos y uno de los grandes objetivos es precisamente las alianzas para lograr estos objetivos, ¿no? En el que ya se empieza a dar un papel muy relevante a la empresa privada como uno de los actores que tiene que tener un papel importante en conseguir que se lleguen a estos objetivos de pues, acabar con la pobreza, con el hambre, dar educación a todos los niños y salud, ¿no? Sí que es verdad que se estima que hoy en día hay un gap, un agujero financiero, ¿no? De 2,5 trillones de euros para poder llegar a conseguir estos objetivos. Entonces, se hace cada vez más pertinente que si solo contamos con el dinero de los gobiernos o el dinero de las ONGs, no llegaremos y las empresas privadas y los grandes mercados de capitales tienen que también movilizar capital para que todos estemos trabajando en la misma dirección, ¿no? Entonces, pues no deja de ser una guía para que todos podamos estar trabajando juntos, ¿no?
Entonces, bueno, hablamos de un nuevo paradigma. En el siglo XXI se hablaba de retornos financieros. En el siglo XIX, perdonad, en el siglo XX de riesgo-retorno, ¿no? Un binomio. Y hoy en día de lo que estamos intentando cambiar es que se hable de riesgo, rentabilidad e impacto y se incluya siempre el impacto en todas las decisiones de inversión, ¿no? Porque al final la inversión de impacto tiene una característica muy importante, que es esa intencionalidad, ese objetivo de buscar un impacto social o medioambiental a la par que el retorno financiero o incluso por delante del retorno financiero, ¿no? Eh, en general nosotros hablamos de un espectro continuo, ¿no? En el que está el impacto por un lado y el retorno financiero por otro. Las organizaciones que priorizan el impacto por encima de todo y si queréis solo buscan impacto, pues serían las ONGs, ¿no? Las organizaciones filantrópicas de toda la vida. En el otro extremo estarían las empresas tradicionales, y en el centro está el nuevo paradigma de empresas de impacto que están incluyendo el impacto, pero de la mano de una rentabilidad y un riesgo, ¿no? Que nacen para buscar estas soluciones a problemas sociales, pero con un modelo de negocio de mercado. El sector de la inversión de impacto, también para que pues, lo conozcáis un poco, hay una organización que se llama el GIN, el Global Impact Investing Network, que todos los años hace una encuesta global a todos los fondos y estima el valor de las inversiones, ¿no? En el 2019 se estimaban ya en 700 billions, que es un crecimiento de pues, que ha sido un 50% más que el año anterior, y realmente es un poco las tasas a las que ha ido creciendo, ¿no? Como mínimo se ha multiplicado por 1,5 veces todos los años. Y entonces, bueno, a este ritmo se calcula que por fin en 2030 pues conseguiremos llegar a los 30 trillions, que se acerca más a lo que necesitaríamos para poder, por lo menos, tener una esperanza pues de frenar el cambio climático y de aportar soluciones a los grandes problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? En conclusión, lo que nosotros creemos es que las empresas van a jugar un papel fundamental en abordar los retos del futuro, ¿no? Los retos globales, pues retos demográficos, retos medioambientales. Las empresas están mejor posicionadas que ninguno para poder traer innovación en pro de solucionar estos retos, ¿no? Digitalización, biotecnología, bueno, hay muchas innovaciones que realmente podrían cambiar la tendencia que llevamos. Y además hay muchas oportunidades, ¿no? De hacer que los gobiernos también enfoquen mejor sus recursos y que las empresas, a través de la responsabilidad corporativa, pues jueguen un papel fundamental, ¿no? ¿Cómo es la inversión de impacto en España hoy? Como os decía, ha crecido mucho en estos últimos años. Hace 2 años, algunos de los actores del sector nos empezamos a unir para empezar a crear un poco un sector más cohesionado y creamos el Spain NAP, el National Advisory Board, que es un consejo asesor nacional, consejo asesor nacional de inversión de impacto, que se ha adscrito al GSG, al Global Steering Group, del que os hablaba antes, que es este organismo internacional que promueve la inversión de impacto en el mundo. Entonces, en España por fin ya somos parte de este movimiento global. En el GSG estamos todas las organizaciones que llevamos tiempo trabajando en inversión de impacto, pues desde Open Value, Unlimited, CREAS también evidentemente estamos, Ship2B y, bueno, y muchos de los actores han participado, yo creo que han sido casi 50 entidades, ¿no? Actores de los que han ido promoviendo, pues desde las aceleradoras, los inversores, los asesores y los emprendedores para realmente intentar crear una hoja de ruta que ayude a que la inversión de impacto crezca en España y se consolide, ¿no? Este mapa que veis aquí es el ecosistema solo de fondos de impacto, ¿no? Además de los fondos, pues hay muchos más, como os decía, aceleradoras, incubadoras y demás, pero aquí os quería hablar solo de los fondos, ¿no? Están un poco, esta tabla está organizada por el estadio de inversión, ¿no? Desde la fase más inicial, más de idea, más venture y luego más de crecimiento. Y ahí pues está desde nuestro fondo anterior, Creas Desarrolla, MAMTree, que es una iniciativa lanzada por Unlimited, que invierte en ideas en fase tempranas, Goteo, que es una plataforma de crowdfunding para
en general muchos proyectos de impacto, la bolsa social, que también tiene una plataforma de equity crowdfunding. Luego, a medida que vemos que las empresas maduran un poquito más, pues ya está Ship2B, a los que muchos conoceréis, tienen un programa de aceleración y además también tienen un fondo. GSI, Global Social Impact, es un fondo lanzado por la Fundación Open Value, que también invierte y apoya a emprendedores sociales. Luego está el fondo de la Bolsa Social, que además de la plataforma de crowdfunding han lanzado un fondo y también invierten directamente en empresas. Luego, por supuesto, estamos nosotros, que invertimos en empresas ya en fase un poquito más de crecimiento, en empresas que facturen a partir de 1 millón de euros. La Fundación Repsol también ha lanzado un fondo de impacto con un foco, si no me equivoco, muy centrado en la inclusión. Y luego está Qualitas Impact, que también es otro fondo de impacto y que invierte en empresas más maduras, ya que estén en positivo y que estén en fase de crecimiento. Entonces, bueno, ese es un poco el ecosistema hoy. Quizás aquí me faltaría Zubilabs, que es un fondo que también hay en Valencia y que también invierte en empresas, ¿no? Entonces, bueno, con esta introducción, casi antes de pasar al siguiente paso, que hablaremos un poco pues, más desde la perspectiva de la empresa, no sé si alguno tendríais alguna pregunta con respecto al sector de la inversión de impacto. No sé si, no estoy viendo el chat, o si no, si se pueden quitar, se pueden desilenciar directamente, ¿no? Bueno, si os parece, entonces sigo. Pues pueden, si quieren, ellos pueden activar los micrófonos, ¿no? y también las cámaras, si queréis alguno consultar algo, lanzar alguna pregunta a la invitación de Lara, pues con libertad, ¿vale? Pues ha estado, a ver, Lara, explicándonos aquí los tipos de instrumentos que hay, fondos, pues no sé, a lo mejor, Lara, algo que nos oriente sobre si pudiera, o sea, ¿crees que es viable que una empresa social, por ejemplo, extremeña, ¿no? Nos has hablado pues que algunas necesitas tener ya una facturación mínima. ¿Crees que de los elementos que has expuesto, hay algunos donde ya podrían ellos acceder, aparte, por ejemplo, de la plataforma de goteo, algún otro instrumento o fondo donde podrían ellos, digamos, ir consultando ya por ver posibilidades de financiación? Bueno, pues cualquiera de estos que he nombrado están activamente buscando empresas en las que invertir, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que lo suyo generalmente es entrar en la web, donde cada uno describe un poco más los criterios de inversión y ahí es más fácil ver pues, si uno encaja, no encaja, pero aún así yo creo que merece la pena acercarse a ellos, porque es verdad que para los inversores también muchas veces es difícil encontrar empresas que se salgan un poco de nuestro ecosistema natural, ¿no? Nosotros lo hablábamos antes. Nosotros Creas nació en Zaragoza. Para contaros un poco la historia de Creas, Creas nació hace 10 años. Lo fundaron 2 socios de Zaragoza, que no son tampoco los típicos socios de una gestora de capital riesgo. Luis Berruete es arquitecto. Él tenía su empresa familiar en el sector inmobiliario y Javier Armentia es médico y en ese momento era director general de Johnson & Johnson en España y Portugal. Y bueno, un poco con la crisis de los 40 decidieron que querían hacer algo con más propósito en su vida y empezaron a construir la idea de Creas, ¿no? Empezaron muy poco a poco porque hace 10 años el concepto de la empresa social y de la inversión de impacto era pues muy desconocido en España. Entonces lo que hicieron fue montar una fundación con un pequeño patrimonio de ellos. Empezaron invirtiendo en empresas en fases muy tempranas, en PowerPoint si queréis. De ahí montaron un pequeño fondo con amigos, sobre todo de Zaragoza, que es el primer fondo que teníamos, Creas Desarrolla, que invertíamos también tickets pequeñitos de 100.000, 200.000 euros. Con ese fondo hemos invertido en 8 empresas
y ya hemos desinvertido de 5 y las otras 3 van bastante bien, o sea que estamos muy contentos. Y un poco con esa experiencia es con la que nosotros en 2018 lanzamos Creas Impacto, que es un fondo de 30 millones de euros. Como a nosotros nos gusta involucrarnos mucho en las empresas en las que invertimos y realmente acompañarles, asesorarles y un poco ser parte del equipo, pues claro, tampoco podemos seguir invirtiendo 30 millones de euros en tickets de 100.000 porque pues nos volveríamos locos. Entonces nosotros ahora invertimos a partir de entre 1 millón y 3 millones de euros por empresas, ¿no? Entonces por eso sí que necesitamos ya que las empresas estén en fases un poco más maduras, porque si no, pues tampoco tiene sentido en una empresa que acaba de empezar invertir 1 millón de euros, ¿no? Vale. Mira, preguntan aquí cómo presentar una propuesta a una empresa de impacto para que invierta en tu empresa social. Hay un poco de lío porque no es que sea una empresa de impacto, sino una empresa de inversión, ¿verdad? Para que invierta, digamos, con impacto desde de tu empresa social. Pero esto es algo que, como nos ha comentado, a lo mejor le pregunta a alguien que no estaba aquí al inicio, Lara luego, ¿verdad? Lara, vas a explicar un poco cómo construir ese speech, cómo presentar tu empresa social a posibles inversores, ¿no? Y luego también nos comenta si se puede poner el listado de empresas inversoras, si se les puede Claro. proporcionar o para que ellos, oye, pues a lo mejor quieran dirigirse o investigar y demás. Claro, de todas maneras os recomiendo, si queréis investigar un poco más, en la web del Spain NAB, NAB de barco, está colgado el estudio que se hizo, que lo hizo ESADE, un poco sobre el sector. Entonces, pues, ahí se puede identificar muy bien toda la gente que está trabajando por apoyar un poco el sector y el crecimiento del sector, desde las incubadoras, aceleradoras, los fondos bueno, y los asesores, todos los que participaron en el estudio, están en ese estudio, ¿no? Si queréis, sigo un poco y luego, o no sé si hay alguna otra pregunta, Maite. Creo que no. Vamos a ver. Vale, pues sigo un poco porque a lo Sí, mejor muchas de las preguntas que van a surgir, de hecho, las sí. iba a contestar un poco más Es adelante. esto, vamos a compartir aquí lo de For Impacto, perdón, de Impacto. Spain Genial, Lab. Vale, ok. genial. Perfecto. Vale, pues entonces, un poco también para, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para buscar un tipo de financiación y otra, ¿no? Entonces, yo diría que lo que más influye en el tipo de financiación es el estadio de la empresa, ¿no? Entonces, normalmente las empresas se suelen dibujar en esta curva, en el que empiezan en una fase de idea, que es lo que se le suele llamar inversión semilla. Luego pasan por una fase de crecimiento inicial antes de llegar al break-even, ¿no? Cuando todavía la empresa puede estar en pérdidas. Luego pasan por una parte ya más de crecimiento, una vez llegado al break-even, pero que todavía están creciendo a una tasa muy rápida. Y luego las empresas pues, llegan a una fase de más madurez, donde ya están pues, más planas o creciendo a tasas más lentas, ¿no? Entonces, la manera un poco de estructurar esta presentación ha sido un poco desde esta perspectiva, ¿no? En la fase inicial, en la fase de idea, pues, ¿qué es lo que una empresa necesita? Pues sería una empresa que quiere probar una idea y construir un producto mínimo viable, ¿no? El famoso MVP, pero que todavía no tiene ingresos. Entonces, ¿qué tipo de inversor hay en estas fases? Se suele hablar de 3 tipos. La triple F, que se le llama, que son Friends, Family and Fools, ¿no? Amigos, familiares y locos, que pueden ser los que nos pueden ayudar con pequeños capitales en esos momentos de tengo una idea y quiero ponerla en práctica. Las plataformas de crowdfunding también suelen ser muy útiles para estas primeras fases, ¿no? Hay plataformas de crowdfunding de donación, hay plataformas de crowdfunding que suelen ser por recompensa, ¿no? Oye, yo quiero lanzar un bolso vegano y entonces yo te pido que me lo compres ya y yo te lo mandaré cuando haya podido producirlo y tú me has ayudado a financiar esa producción, ¿no? O quiero lanzar un libro, pues cómpramelo ya y cuando lo haya acabado de escribir te lo enviaré, ¿no? Eh,
En estas fases también son importantes evaluar las donaciones, los subsidios y luego las aceleradoras y las competiciones, ¿no? Luego voy a entrar un poco más a detalle de cada uno de los inversores, ¿no? La siguiente fase sería una fase un poquito más madura, donde ya tengo algunos clientes y ya tengo algo de tracción. Empiezo a tener el modelo claro, pero todavía no soy capaz de cubrir gastos y tengo que invertir en crecer, ¿no? Pues ahí también hay plataformas de crowdfunding de equity. Luego están los famosos inversores ángeles, ¿no? Que es verdad que no son fáciles de encontrar, pero en España cada vez hay más, que es gente que tiene un pequeño patrimonio y que quiere apoyar a empresas en las que crea, que sean innovadoras y que le convenzcan, ¿no? En las fases iniciales yo diría que también es fundamental la financiación pública. En España, ENISA es, pues yo diría, uno de los grandes financiadores, ¿no? Muchas de las empresas en las que nosotros hemos invertido, cuando estaban empezando, consiguieron financiación de ENISA, que realmente fue el que les dio el empujón para poder lanzarse, ¿no? En una fase un poco más madura, cuando ya tienes un modelo más claro y ahora lo que sí que quieres es invertir rápido para crecer mucho más rápido, pues ahí es donde empieza a entrar el venture capital y es donde empieza a ser más fácil conseguir financiación bancaria, ¿no? Y luego ya en las fases de madurez, pues está el private equity y evidentemente los bancos, ¿no? Entonces, una de las de los, una financiación que yo creo que es muy importante para las empresas de impacto y quizás lo hace especial, son los fondos no reembolsables, ¿no? Eh, y que es una oportunidad que merece la pena evaluar. Subvenciones públicas, muchos habréis oído hablar, pues hay tanto regionales, nacionales o internacionales. En Europa tenemos los fondos de la Comisión Europea, el instrumento PYME, el SME Instrument y el instrumento de H2020. No sé si, bueno, yo ya me pierdo, aquí habrá gente que seguro que sabe más. Em, que los van renombrando y los van cambiando de nombre, pero sin duda tienen mucho tipo de financiación. El H2020, que no sé si todavía sigue vigente, pero normalmente financiaba un primer capital inicial pequeñito, hasta 50.000 para probar una idea y luego incluso hasta 2 millones de euros para poder realmente invertir en innovación y poder llevarla a cabo, ¿no? Pero no solo habría que investigar los fondos nacionales, pues el CEDETI, los fondos regionales o los fondos europeos, sino también si uno está pensando en montar una empresa que pueda trabajar con Latinoamérica o en países en desarrollo, pues el Banco Mundial, la ECIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, también tienen muchos fondos para ayudar a empresas sociales, ¿no? A que puedan despegar en esas fases tempranas que son las más difíciles de conseguir financiación, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de financiación? Es verdad que suele consumir mucho más tiempo y ser muy variable, ¿no? Luego suelen exigir mucho reporting y suelen ser costosos de administrar. Y a veces la gente puede pedir que se devuelva el dinero si no se cumplen los objetivos, ¿no? Objetivos de impacto marcados, objetivos económicos. En estas fases yo creo que también es interesante evaluar las donaciones privadas, ¿no? De fundaciones especializadas en el sector o el venture philanthropy, que es un poco el concepto dentro de la inversión de impacto para ayudar a las empresas sociales que están empezando, ¿no? Y para asumir más riesgos. Pues aquí podríamos estar pensando de fondos entre 20.000 y 100.000 euros. Y lo importante aquí sería encontrar una fundación que esté alineada con la misión que nosotros tenemos como empresa social, ¿no? Los patrocinios y los fondos de RSC de las grandes empresas, ¿no? Que las marcas también hoy en día cada vez más empiezan a hablar de marcas con propósito y suelen buscar proyectos que estén muy alineados con su cadena de valor o con la misión de la identidad de la marca, ¿no? Pues una empresa de belleza quizás quiera financiar proyectos que tienen que ver con empoderamiento de mujeres o cosas que puedan estar alineados con sus consumidores, ¿no? Como os hablaba antes, las plataformas de crowdfunding de donaciones, como puede ser Goteo, em, que muchas movilizan realmente donaciones de muchos, muchos usuarios. Y luego hay un concepto interesante que se llaman los bonos de impacto social o los contratos por resultados, que en España todavía es muy incipiente
que es para proyectos grandes, yo diría proyectos de al menos 100.000 euros, pero que es bueno, en Inglaterra y en otros países está mucho más desarrollado. Si os interesa, hay una organización que se llama Social Finance, que son los que han promovido los bonos de impacto social en el mundo y que explican muy bien cómo funcionan este tipo de instrumentos. Y normalmente se usan cuando queremos introducir una innovación en la administración pública, ¿no? Es verdad que la administración pública pues, no tiene muchos incentivos para innovar, por cómo son las estructuras de los concursos, ¿no? No es fácil. Y además cuando estamos pensando en una manera en la que podríamos ahorrar dinero a la administración pública, ¿no? Pues imaginaros en la gente sin hogar o la infancia tutelada, se nos ocurre una manera de trabajar con los niños o con las personas sin hogar y que realmente a la larga esto podría llevar a ahorros en la administración porque estamos consiguiendo mejorar el impacto social de ese tipo de personas, pues se construyen contratos de tal manera que la administración no paga al principio, entonces no es la que tiene que asumir el riesgo, lo financia un inversor privado y luego la administración pagará en base a la consecución del impacto social, ¿no? Entonces así pues se evita el riesgo. Luego, entre los fondos que sí que son reembolsables, pues es importante equilibrar la financiación de capital y la financiación de deuda, ¿no? Aquí hay varios tipos de inversores, como hablábamos antes, los Family, Friends and Fools y las plataformas de crowdfunding, que serían para los tickets más pequeñitos, ¿no? Entre 5.000 y 50.000, y son los ideales para conseguir el primer capital para poner en marcha el negocio, ¿no? O como os decía antes, las plataformas de crowdfunding al principio pues nos pueden ayudar a conseguir esa financiación para lanzarnos a hacer un producto que luego podamos enviar a nuestros consumidores, ¿no? Una vez pasada esta fase están las plataformas de crowd equity, los inversores ángeles o el capital público, que ya son tickets más grandes, ¿no? Entre 50.000 y 500.000, que estarán dispuestos a asumir muchos riesgos, aunque ya querrán ver algo más que una presentación de PowerPoint, y muchas veces estos inversores piden entre un 5 y un 20% del capital de la empresa, ¿no? A partir de ahí entra el Venture Capital, que suelen ser tickets de entre 500.000 y 6 millones de euros, ¿no? En general, los fondos de Venture Capital ya sí que quieren ver pues, más recorrido, ¿no? Un crecimiento sostenido de los KPIs, de los indicadores principales. No necesariamente esto tiene que ser de ventas. Wallapop tuvo muchísimos usuarios hasta que consiguió facturar el primer euro, ¿no? Pero sí que un recorrido pues, en número de usuarios o en algún tipo de indicador que hable de que la empresa está teniendo éxito y está teniendo interés por parte de los clientes objetivos, ¿no? En general, los fondos de Venture Capital también suelen tomar entre un 5 y un 20% del capital. Y por último, pues estaríamos hablando ya del Private Equity, ¿no? Que el Private Equity no solo toma participación minoritaria, sino también a veces mayoritarias, ¿no? Y ayudan a las empresas que pueden estar pasando por un bache o empresas que pueden estar en cualquier tipo de momento, pues que la familia quiere salir del accionariado. Bueno, hay muchas casuísticas, ¿no? Y lo que buscan normalmente es incrementar la eficiencia y la productividad y así generar una rentabilidad para el fondo, ¿no? Y por supuesto, además de la inversión en capital, pues siempre es importante mirar la deuda, ¿no? En general, deuda de corto plazo o de circulante, que se llama. Muchos emprendedores me doy cuenta de que a veces, al principio de la vida de la empresa es tan difícil conseguir financiación bancaria que luego ya pues, la abandonan por completo de su mente, ¿no? Y sí que es muy importante para que realmente la empresa esté optimizada, siempre que se pueda, pues intentar conseguir líneas de crédito, líneas de descuento, factoring, que son quizás la manera más fácil de empezar a trabajar con los bancos y que nos pueden ayudar a tener a mejorar los periodos de cobro, a tener una financiación de corto plazo y que puede ser muy interesante, ¿no? Los bancos además también dan deuda a largo plazo. Ha habido, como muchos sabréis, financiación de los créditos ICO, avalados por el Estado para ayudar a financiar a las empresas. Y luego las empresas también, cuando estamos hablando de realizar inversiones de capital, de CAPEX, pues comprar maquinaria, montar una fábrica,
pues también evidentemente dan préstamos hipotecarios, que sin duda es la manera más eficiente de financiar ese tipo de inversiones, ¿no? Y cuando estamos hablando de deuda, no hace falta pensar siempre en los bancos, ya hay muchas entidades de deuda privada, que se les llama de venture debt, y que pueden tomar más riesgos que los bancos y dan financiación de corto plazo, de largo plazo, y pueden ser un instrumento muy interesante para financiar a las empresas en estadios más tempranos, ¿no? Cuando los bancos todavía no pueden asumir ese tipo de riesgo. Pero que este tipo de entidades sí que pueden tomar este tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por resumiros un poco, las inversiones en capital, pues dan un capital a cambio de un porcentaje de las acciones de la compañía, ¿no? En general, los inversores no solo nos van a dar el capital, sino que también se van a involucrar mucho con nosotros, ¿no? Nos pueden ayudar a hacer crecer la compañía, pues a través de la experiencia, de contactos y si queréis, se arremangan con nosotros a remar en la misma dirección, ¿no? ¿Cuál es el coste de este capital? Pues el porcentaje de capital que perdemos y el control que también cedemos a los inversores, ¿no? Los inversores siempre suelen pedir formar parte del consejo de administración. En general, para que vosotros también pues, podáis tener un criterio, ¿no? Aunque esto es muy variable, pues los inversores capital pueden buscar rendimientos entre un 10 y un 30%, según el riesgo, el impacto social y el foco del inversor. O multiplicar su dinero pues, a partir de 2 veces, ¿no? En este caso, pues no se necesitan garantías, ¿no? El inversor asume el riesgo igual que lo asume el emprendedor. En el caso de la deuda, esta sí que hay que repagarla, entonces se necesita un flujo de caja mucho más claro, tenemos que saber que vamos a ser capaces de pagar la deuda y muchas veces nos piden garantías reales. ¿Cuál es el coste de capital? Pues los intereses y luego los bancos suelen cobrar también a veces tasas de constitución, tasas de amortización del principal, pues otro tipo de comisiones, ¿no? Y luego hay un concepto que está un poco a caballo entre el capital y la deuda, que son los préstamos participativos o la deuda mezzanine, que se le llama, que no solicita garantías, está dispuesto a asumir más riesgo que la deuda, pero también está buscando que se le repague la inversión, ¿no? Entonces, normalmente en vez de ser un interés fijo, pues los inversores piden un interés variable, es decir, ellos participan del riesgo y del éxito de la compañía de la mano del emprendedor, ¿no? Y a veces estos préstamos se acaban convirtiendo en acciones también. Entonces es un instrumento un poco entre medias. Y esto es un poco una visión un poco general del tipo de instrumentos o el tipo de financiación que hay hoy en día disponible para las empresas sociales en España. No sé, a partir de aquí os voy a hablar un poco más de cómo estructurar una presentación, qué puede aportar un inversor y qué cosas serían importantes negociar con un inversor. No sé si aquí alguien tendría alguna duda antes de seguir adelante. Hola, buenas. ¿Me Hola. escucháis? Sí, Alberto. Hola, soy Alberto, encantado. Yo tenía unas dudas respecto a los inversores, bueno, porque a la bolsa social sí la conozco, a Daniele Calzolari. Y la idea era preguntar, porque sí he trabajado con otro tipo de empresas y nunca había tenido en mente el tema social, porque ahora sí he cambiado con la empresa que empezó una con mi prima. Y la idea sería preguntar exactamente si hay algún tipo de foco dentro de los inversores, porque sí he conocido inversores, sobre todo en Madrid, que están muy enfocados. Por ejemplo, hay gente que solo invierte en e-commerce, hay gente que solo invierte en algún tipo de innovación. Eh, ¿Eso en la inversión social también ocurre? Digo, para enfocar nuestros esfuerzos, es decir, si quiero invertir en algún tipo de esfuerzo en intentar contactar con algunos inversores o con con la bolsa social o con vosotros con CREAS, ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿cómo Claro. podríamos buscar, si Pues tenéis algún tipo de lista? claro, me parece muy buena pregunta. La verdad es que hoy en día todavía la inversión de impacto es bastante incipiente en España, entonces no, 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 la verdad es que ninguno de los inversores está todavía enfocado en un sector, ¿no? Como si dijéramos, oye, pues hay algunos que solo hacen educación o hay otros. Mira, si quieres el único sector que diría que es un poco dentro de los sectores de impacto,
nosotros normalmente hablamos de 4 sectores, que es educación, salud y bienestar, medio ambiente y luego innovación social, ¿no? Que serían todos los temas de inclusión, transparencia y ciudadanía. Los que son fondos de impacto puro y duro, si quieres, los que estamos aquí, ¿no? Ship2B, el fondo no está especializado en ningún sector, aunque la aceleradora sí tiene varias vertientes, ¿no? Tienen, le llaman Tech for Climate, Tech for Health, entonces tienen ahí sus verticales. La bolsa social, yo diría que tampoco está especializado en ningún sector. Nosotros tampoco, ¿no? Como te decía, nosotros invertimos en esos 4 sectores y lo que estamos intentando es pues, tener un equilibrio entre todos los sectores, ¿no? A día de hoy, con Creas Impacto hemos invertido en 5 empresas, una es de educación infantil, una empresa que busca transformar escuelas. Una es de formación, una empresa que hace bootcamps para mejorar la empleabilidad. Otra empresa, Kida, que se dedica al cuidado de personas mayores a domicilio. Otra empresa, Coa, que lo que hace es su tecnología para salud mental. Y otra empresa, Yomop, que lo que hace es una plataforma para ayudar el funcionamiento de todas las plataformas de car sharing, ¿no? O sea, que es un tema más de movilidad sostenible medioambiental. Así que nosotros estamos diversificados en todos los sectores. Ese es el caso de todos los que ves aquí. Sí que es verdad que luego, en temas de salud y biotecnología, hay muchos fondos especializados, pues Asavis, CRB, Inverready, yo creo que también hace muchos temas de salud. Bueno, pues ahí es un sector que yo creo que si buscas en internet biotech, pues aparecerán muchos de los fondos especializados. Y en el tema medioambiental, también hay algún otro inversor especializado que tienen fondos más puramente verdes. Estoy pensando, aquí hay un nombre en Barcelona, pero no me sale. Lo pensaré. A ver si consigo acordarme. Pero sí, en general te diría que todavía no hay mucha especialización, ¿no? Claro, gracias. Probablemente será el futuro. Es que lo que preguntaba, porque también hemos estado viendo que he tenido problemas a la hora de intentar conseguir algunas ISO, sobre todo de medio ambiente, porque estamos con un nuevo proyecto de taller de economía circular y claro, no sabía también ese tipo de asesoramiento. Supongo que el Smart Capital para mí en esta parte es muy importante porque realmente es un proyecto que he empezado hace 6 meses y estamos bastante verdes, nunca mejor dicho. Entonces, a la hora de hacerlo, claro, por eso preguntaba que si había alguna especializada, sobre todo porque, claro, nosotros tenemos 3 patas, tenemos un e-commerce, tenemos un centro de formación y un taller, entonces, claro, ahí tengo un poco separado las 3 cosas. Entonces, a la hora de hacerlo, si hubiese algo o algún tipo de grupo inversor que pueda ser interesante, más allá del capital que puedan influir, sino asesoramiento y, sobre todo, conocimiento del sector, claro, a nosotros nos vendría genial. Claro. En el mundo de la economía circular hay una organización que promueve la economía circular, que no sé si los conocerás, están en Barcelona, se llama Albert Cañigueral, y la organización, ellos hacen muchos eventos, no me acuerdo, lo buscaré. Me la apunto para buscarlo y os lo digo. Y luego, sí, esos son los que se me pueden ocurrir para la economía circular. Sobre todo al principio, como dices, ¿no? Si estás empezando, pues ellos son una red, ¿no? Pero te pueden poner en contacto con mucha gente del sector que quizás tenga experiencias parecidas. Bueno, luego lo busco, si te parece, y te lo cuelgo en el chat. Vale, muchísimas gracias. Nada, a ti. Vale, genial. Pues entonces os cuento si queréis un poco
esto no son más que tips, ¿no? Aquí no hay tampoco un libro blanco con una verdad absoluta, sino lo que puede ser un poco más basado en mi experiencia, los consejos que os puedo dar, ¿no? Entonces, ¿qué busca un inversor de impacto social? Pues diría que lo más interesante para enamorar a un inversor de impacto social es empezar normalmente por el impacto, ¿no? En el sector de la inversión de impacto se habla mucho de un concepto que se llama teoría de cambio, que es un concepto que viene del mundo de la filantropía, de las ONGs, de las fundaciones, que siempre han trabajado con esta idea, y que lo que busca es un poco dar una idea general de cuál es el cambio que tú quieres crear en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema social o medioambiental que estás buscando resolver? Aquí es importante, pues, poder tener datos para demostrar que uno conoce bien el problema que quiere resolver, ¿no? ¿Cuál es la solución propuesta y por qué esta solución es mejor que lo que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Que lo que están ofreciendo desde otras empresas a otras fundaciones o ONGs? ¿Y qué tipo de indicadores medibles podría haber para demostrar que estamos generando este impacto social o medioambiental, ¿no? Entonces, esta definición clara de la teoría de cambio os diría que es el punto más importante. El segundo punto es demostrar que realmente hay una clara oportunidad de mercado, ¿no? Y que la empresa responde a una brecha y está ofreciendo una solución mejor que lo que había hoy en día. Que nosotros tenemos ya pensado un modelo de negocio que puede ser escalable y sostenible, ¿no? Con unos clientes claramente definidos. Por supuesto, el modelo de negocio puede variar en el tiempo, ¿no? Pero sí que es interesante empezar con algo en mente para que luego probarlo y poder ir iterando y definiendo mejor el modelo, ¿no? Pero empezar con algo siempre es importante. La otra cosa que estamos buscando siempre los inversores es personas, ¿no? Al final las empresas que tienen éxito por las personas que lo están liderando. Entonces, pues demostrar que tenemos un buen equipo, que tenemos un historial probado, que realmente conocemos el sector, que hay alguien que lo conoce y que tenemos habilidades complementarias dentro del equipo, ¿no? Em, Luego, un plan de negocio sólido, que realmente esté enfocado, que esté bien ordenado y que se enfoque en las áreas principales que pueden tener más potencial. Y luego, como tú bien decías, Alberto, ¿no? Cada inversor suele tener sus prioridades. Hay inversores que solo invierten en e-commerce, hay inversores que solo invierten en plataformas SaaS, hay inversores que solo invierten en educación. Pues intentar realmente entender un poco cuál es el perfil del inversor y también, por lo que tú decías, para que sea Smart Capital, ¿no? Para que el inversor pueda demostrar que conoce bien ese sector y que pueda ayudaros a aportar valor y hacer crecer a la empresa, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, ¿qué es lo que deberíamos esperar de un inversor? Y aquí y quizás también me baso un poco en lo que nosotros como CREAS intentamos aportar a las compañías, ¿no? Pues deberíais intentar buscar un aliado con un propósito común, ¿no? Al final, sobre todo en el mundo del inversor de impacto, yo creo que todos lo que estamos intentando es construir un mundo con sentido, le llamamos nosotros, ¿no? Pero construir un mundo que sea mejor y que pueda resolver el problema al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y el inversor pues debería tener la filosofía de ponerse al servicio de la compañía y de sumar al equipo, ¿no? Efectivamente es un socio con recursos, ¿no? No solo los recursos financieros evidentes, pero también pues talento, capacidad de movilizar a otras personas, otras fuentes de financiación y capacidad de atraer a gente con talento, ¿no? Los equipos de inversión suelen tener experiencia relevante, ¿no? Nosotros somos un equipo de 7 personas, pues hay 3 socios, ¿no? Como os decía, Luis, que es arquitecto y tuvo su empresa y conoce bien lo que es crear una empresa desde cero y llevarla a facturar una suma considerable. Javi, nosotros contamos también con Emilio, que viene más del mundo del capital riesgo puro y duro. Y bueno, yo he trabajado muchos años en inversión de impacto y tenemos un equipo bastante diversificado y cada uno pues sabemos qué podemos aportar, ¿no? Y luego un ecosistema, que por lo menos nosotros es lo más importante para nosotros, que realmente tenemos mucha gente cercana
que tiene interés por ayudar a las empresas de impacto cercanas a nosotros y que nos ayuda con experiencia, talento, conexiones y de todo, ¿no? Entonces, un poco más concretamente, ¿cómo nos involucramos nosotros? Pues nosotros ayudamos mucho a las empresas desde la perspectiva del impacto, ¿no? A definir la teoría de cambio, el plan, las métricas de impacto, a hacer una gestión activa del impacto, ¿no? Realmente que el impacto sea el que guíe todas nuestras decisiones. Nosotros además trabajamos con la herramienta de B Corp para hacer una evaluación del cómo, de las operaciones de la empresa, ¿no? Ayudar a las empresas a que realmente estén trabajando de la mejor manera posible. Luego nosotros nos involucramos mucho en la parte de estrategia, de definir el plan de crecimiento, la creación de valor, a veces buscar oportunidades de crecimiento inorgánico, ¿no? Comprando otras empresas y, por supuesto, asesorando en el proceso de desinversión. Nos involucramos mucho en la parte de equipos, en la parte de ayudar en el crecimiento cultural de la empresa, a encontrar el talento adecuado, alinear a los equipos con el propósito, en la parte de desarrollo de negocio y, por supuesto, en la parte de financiación, ¿no? No solo el capital que nosotros podemos atraer, sino otros fondos públicos de deuda, lo que sea, ¿no? Y ya por último, pues estas son las típicas cosas también que se suelen hablar con un inversor cuando uno se sienta a la mesa, ¿no? Para que vosotros lo tengáis en cuenta. Temas que son importantes, pues la parte de gobierno de la empresa, ¿no? Se suele pedir que se cree un consejo de administración y se suelen pedir información de reporting a los inversores para que puedan estar al tanto de lo que está pasando en la empresa. Se suelen negociar también cláusulas de salida, estas son muy típicas, ¿no? Cláusulas de acompañamiento para que el inversor pueda vender su participación si el fundador decide vender parte de su participación o el total. Se puede pedir liquidación preferente, que es que los inversores pueden vender incluso antes que cualquier otro, ¿no? Porque al final los inversores tienen la limitación de que tienen que entrar y luego salir en un momento dado del tiempo, ¿no? A veces se piden cláusulas de arrastre y también lo piden los emprendedores, ¿no? El derecho a que si ellos quieran vender, pues los inversores puedan vender con ellos y al revés. Se pueden pedir derechos de suscripción, ¿vale? Que los inversores puedan comprar nuevas acciones antes que un tercero ajeno a la empresa, o antidilución, que los inversores puedan asegurarse que no se va a hacer una ampliación de capital a un valor menor, ¿no? Y puedan perder valor ahí. Y luego también es muy importante tener en cuenta que normalmente siempre se pide compromiso de permanencia y de no competencia a los fundadores, ¿no? Pues que al menos se queden pues, 3-5 años en la empresa y que si deciden salir de la empresa, pues que no compitan con la propia empresa, ¿no? Y esto es un poco lo que yo os quería contar. Aquí otra vez abierta a responder cualquier pregunta que tengáis. Lo que sea.